esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados a la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El punto 1 del orden del día es el expediente 3805/2021. Adjudicación se procede a la segunda modificación del contrato de servicio de limpieza de edificios y locales de titularidad municipal del Ayuntamiento de Zalla. Persona. Eguerdi, bai. Bueno, se trae la modificación del contrato de limpieza del polideportivo debido a la necesidad de limpiar de forma continuada las nuevas dependencias de los conjuntos modulares instalados junto a las gradas. Estos trabajos de limpieza ordinaria consisten en, en barrer y fregar diariamente los pavimentos, el barrido húmedo y posteriormente el fregado mediante cubo de doble y solución de detergente desinfectante. Los aparatos sanitarios, como son lavabos, inodoros, duchas, urinarios, etcétera, se van a limpiar todos los días, utilizando en dicha operación también materiales desinfectantes adecuados, y se limpiarán y se secarán los espejos y la grifería. Se evitará el uso de ácidos, ya que a la larga producen daños irreparables en tuberías, pavimentos y accesorios. Los mármoles alicatados, zócalos, rodapiés serán limpiados también semanalmente con utensilios adecuados y se repondrán los materiales fungibles como son el papel higiénico, jabón, servilletas secamanos, dispensadores, bolsas de basura y paragüeros, cambiadores de bebés, bacteriostáticos, contenedores, etcétera. Por lo tanto, estos trabajos de limpieza consisten en limpiezas diarias del barrido de suelos y el fregado de los suelos en general, el vaciado y la limpieza de papeleras, la limpieza de aparatos sanitarios y duchas, de los espejos de lavabos y del mobiliario en general, la limpieza semanal de metales, puertas, mármoles alicatados, zócalos y rodapiés en los aseos y de los extintores y radiadores, y la limpieza mensual de cristales y ventanas. Es que ricasco, Rosana. Sí. Joseba. Sí, Eguerdi. Bueno, en comisión nos abstuvimos y nos parecía que el precio era elevado. Es un contrato pequeño, pero no deja de ser representativo de cómo se suelen hacer las cosas, sobre todo en el entorno del polideportivo. Parece que todo lo que roza el polideportivo nos sale caro. El precio son casi 1.800 euros. Haciendo un cálculo rápido, son 2 piezas de 30 metros. Ahora cada pieza salen 2 horas. Entonces, si una empresa de limpieza en Bilbao cobra por 40 horas 945 euros, resulta que nosotros pagamos 1.766 por 20. O sea, pagamos prácticamente el doble por la mitad de horas, lo que serían 4 veces más. Si extrapolamos esa limpieza a 8 horas, nos saldría que la empresa cobraría 3.532 euros. Es que no es un buen sueldo ganar a estas alturas 1.700 euros, 1.766, pero desde luego no es el salario mínimo de Vizcaya, y eso son 8 horas de trabajo. Es que no nos salen las cuentas, nos parece muy caro. Y bueno, desde luego estamos hablando de que hay una empresa intermediaria. Desde luego no va a ser el operario o la operaria que haga esa limpieza la que se va a llevar ese dinero. Imaginamos que habrá un operario del polideportivo, el que esté en la empresa de limpieza, que será el que se encargue de eso. O sea, que es todavía más barato. Entonces no entendemos. Nos parece que la descripción de la limpieza es muy prolija, pero luego no hay un dato que avale este contrato de 1.766 euros. Es que ricasco, Joseba. Nela. Eguerdion, lehenengoz eta behin barkatu horrela heltzeagatik. Guk ja esan genuen komisioan, gure botoa ezezkoa izango zala.
baina, bueno, betiko lez kontratazio administratiboetan, gure diskurtsoa mantendu egin da, EH Bildu pleno honetan parte hartu zenetik, eta hori da historia. Ez dakit, agian ez diot ondo ulertu Zorrillari, baina behintzat bere asmoa izan da esatea hobe dela guk zuzenean zerbitzua ematea enpresa bat tartean baldin badago, pues ongi etorri gure zera horretara, al lado oscuro de la contratación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nela. Josu? Estoy de acuerdo en el sentido de que considero que, bueno, que este es el precio normal, que en estos momentos el dinero que se está cobrando por esto. Hombre, yo desde luego lo que nunca haría es pensar en que nadie gane menos que lo que yo pueda ganar. Haga lo que haga. Y en estos momentos, pues hombre, son gentes los que van a trabajar aquí en el servicio de limpieza que van a emplear una serie de horas, van a hacer un servicio público, todas estas cosas. Por lo tanto, me da la sensación de que en estos momentos escatimarle a trabajadores municipales o pseudomunicipales, en este caso, escatimarles el dinero y ponerles no sé, intentar ahorrar dinero en este tipo de cosas, pues hombre, no me parece lo más apropiado, máxime teniendo en cuenta que el dinero del que estamos hablando son 1.600, 1.700 euros. Eskerrik asko. Josu, Rosana? Bueno, Zallabay tenía previsto un contrato de 80.000 euros anteriormente. Por favor, Joseba. Teníais previsto un contrato de 80.000 euros. Se ajustó, nosotros lo hemos ajustado y se sacó por 67.000 euros. Ha habido ahora una modificación puntual porque se han unido, se tienen que limpiar esos conjuntos modulares. Se ha actuado de la misma forma, se ha intentado ajustar también lo más posible. Y creemos que, teniendo en cuenta que se ha tenido que sacar a posteriori y que el servicio de limpieza que se está dando es bueno, no creemos que sea algo fuera de lo normal. Eskerrik asko, Rosana. Joseba? Bueno, nada más que de lo que estamos hablando es de una ampliación de unas horas al día. No encontramos justificación para ese precio y, desde luego, no estamos hablando del beneficio del trabajador que va a cobrar exactamente lo que tiene en el convenio. Estamos hablando del beneficio de la empresa. Eskerrik asko, Joseba. Nela, ¿alguna cosa? No, como ya he dicho en comisión y como dije en comisión y como he dicho antes, nuestra postura ante la contratación administrativa está siendo la misma. Somos coherentes. Las reivindicaciones de que estos servicios se pueden dar de manera directa desde la propia administración la venimos haciendo desde el año 2011, que entramos en este pleno, y seguimos diciendo lo mismo. Mira, es que Nela. Josu? Hombre, yo podría asumir lo que se está diciendo en estos momentos de Bildu, ¿no? Pero, en todo caso, si lo que se va a hacer no es precisamente lo que está planteando Bildu, yo creo que no sé qué papel tenemos nosotros, esquilmador de los sueldos ajenos. O sea, 1.600 euros es un sueldo excesivo. Yo es que no lo puedo entender, que 1.600 euros sea un sueldo excesivo. Y, en todo caso, el no pagar 1.600 euros a un trabajador municipal, vamos, o que trabaja en un servicio municipal, pues bueno, que alguien me explique
¿A qué obedece? Que alguien me explique a qué obedece. Y si es solamente a meter el dedo en el ojo al gobierno, que yo creo que es lo que es meter el dedo en el ojo al gobierno y nada más, porque por lo demás no creo que quienes en estos momentos están cuestionando ese sueldo en sus empresas no tengan sueldos bastante superiores. Eskerrik asko. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Punto 2 del orden del día. Expediente 69/2022. Aprobación, si procede, del inicio del procedimiento de modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento de Zalla para la ordenación de un sistema general de equipamiento productivo cultural en la Guata y del programa de participación ciudadana. Rosana. Bueno, traemos a aprobación el inicio de la modificación puntual de la Guata para poder albergar un sistema general de equipamiento productivo cultural, aprobar el programa de participación ciudadana para la modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento de Zalla para la ordenación del sistema mencionado y, por último, proceder a la publicación íntegra del referido programa de participación ciudadana en la web municipal y a su publicación en el BOP de forma resumida junto con el presente acuerdo. Entendemos que las dos preguntas que hizo Bildu, bueno, han quedado contestadas. Joseba. Nada, es la apertura del procedimiento y no tenemos nada que decir. Eskerrik asko. Nela. Bai, egia da, egindako galderak jaso ditugu, galderei erantzuna jaso ditugula, eta pues horretan ez dugu zer esaterik. Betiko lez izango dugu kontuan eta prozesuaren garapenean adi egongo garela, betiko lez, horretarako gara oposizioko kideak eta horretarako gaude, kontrola egiteko eta hori, eta besterik ez. Horretaz aparte, guztiago dakigu, proiektuaren aldekoak garela. Eskerrik asko, Nela. Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. El punto 3 del orden del día es el expediente 199/2022, dación de cuenta de levantamiento de reparo efectuado por intervención sobre facturas referentes al servicio de cementerio. Susana. Bueno, pues como ha dicho, es un reparo por 3 facturas del servicio de cementerio, es un importe de unos 8.000 euros que entendemos que tienen que ser abonadas. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Nela. Josu. Pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Mi esker.